en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí salto al versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuántos son débiles que van a salir fuertes por el poder del Señor Jesucristo? Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pido, Señor amado, que tomes dominio y control, Señor, de mi vida. Sabes, Señor amado, que confío plenamente en ti y me agarro de esa palabra cuando tú dijiste que abra mi boca, que tú la ibas a llenar, Señor. Te doy gracias, Señor, por este especial tesoro, Padre, que tú nos permites, Señor, leer para poder salir edificados, Señor, para hacernos entender y comprender que la tribulación, Dios mío, produce victoria, Señor, que tú te fortaleces, Señor, en medio de nuestra debilidad. Te doy gracias, Señor, y declaro en el nombre poderoso de Jesús, Dios mío, que esta gente, tus hijos, van a atesorar esta palabra, le van a creer, Señor, la van a poner por obra y van a salir totalmente bendecidos y en victoria. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. Y es poderosa, amén, la palabra del Señor. Y el Señor traía esta palabra en un momento muy difícil de mi vida. Amén. Soy de las personas que creen que primeramente la palabra es para quien la suelta. Amén. Así que yo deseo con todo mi corazón que les sea de bendición, así tal cual me fue para mi vida. Dice que Pablo estaba pasando por momentos de angustia. Amén. Lo que dice antes de lo que yo leí, él cuenta que tenía un aguijón en su carne y que un mensajero de Satanás le había mandado para que lo moleste, para que lo amedrente, para que lo entristezca. Amén. Y era algo que él no podía soportar. Yo sé que muchos conocen a Pablo de Tarso y sé que saben que él pasó por muchos momentos de tribulaciones, amén, para que el evangelio de Jesucristo se extienda. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Voy a relatar un poquito para que usted pueda entender la dirección de esta palabra. Dice que Pablo había pasado por 3 naufragios, tuvo que padecer eso. Él cuenta y relata acá en la Biblia que él fue azotado 5 veces por los judíos y que dice que le dieron 40 latigazos menos 1. Amén. Sabemos que Pablo inocentemente fue llevado a la cárcel. ¿Y cuántas cosas más? Pablo había sido apedreado y lo habían dado por muerto, pero el Señor de todas esas cosas, de todas esas situaciones, las libró. Amén. Yo sé que usted y yo pasamos por muchas cosas y el Señor nos ha librado, y por eso estamos en este lugar en agradecimiento a que Él manifestó su poder en cada uno de nosotros, así como lo hizo con Pablo. Pero más allá de todas las cosas que Pablo había pasado, él acá en la Biblia relata que había algo que le hacía doler. Y yo, para poder entender y comprender qué era lo que a él tanto le hacía doler, yo tuve que leer todo el libro de Corintios para refrescar mi memoria. ¿Y cuántos creen que la palabra de Dios nos puede ser revelada de diferente manera? Amén, que yo no tengo la razón, pero que hoy Dios quiso que esto sea así. Amén, ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Poderoso Jesús. Y yo pude entender que el aguijón de Pablo era la iglesia de Corintios. ¿Por qué? Porque él era quien la había levantado, él era quien había formado a esa gente, él era quien había levantado apóstoles. Pero ¿qué pasó? En un momento se levantaron contra la vida de Pablo y empezaron a cuestionar su teología, su sabiduría, sus creencias. Amén. No creían que Cristo podía salvarnos. Amén. Empezaron a levantarse falsos profetas, falsas enseñanzas,
Y eso era lo que a él le hacía doler. ¿Por qué? Porque a mí y a usted no nos va a importar que el vecino hable mal de nosotros. A usted y a mí nos va a importar y nos va a doler y nos va a lastimar que lo de nuestro entorno, no nos crean, que lo de nuestro entorno hablen en contra de nosotros. Amén. Yo creo que ese era el aguijón de Pablo. Y él estaba en sufrimiento. Y la palabra de Dios dice que él 3 veces fue a Jehová a pedirle que le saque esa carga, que le saque esa tristeza que él estaba sintiendo, porque no lo dejaba servir como él quería el Señor. Amén. Así que usted imagínese, él pasó por muchas cosas, que hasta casi muere, pero esta es lo que estaba lastimando en su corazón. Amén. Y dice y él pensó que venía de Satanás. Y es ahí cuando muchas veces usted y yo nos equivocamos y decimos y creemos que las bendiciones proceden de Dios y que todo lo malo que nos pase procede del enemigo. Amén. Pero hoy yo vengo a decirte que el único soberano aquí que dispone todas las cosas es el Señor. Para que usted me entienda, me voy a ir un poquito a la historia de Job. Amén. Para que nosotros podamos entender de que el que permite todas las cosas es el Señor, porque Él es soberano. Amén. Dice que en un momento estaban hablando Jehová y Satanás. Y dice que Jehová le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, varón justo, recto, temeroso de mí, apartado del mal? Y dice que Satanás con toda su malicia le dice: y él confía en ti, te sirve porque tú le has dado todo. Y el Señor le dijo: toca todo lo que tienes, mas a él no lo toques. Amén. Dice que Job tuvo que atravesar un momento de sufrimiento donde el enemigo le tocó todo lo que tenía, menos a él. Amén. Menos a su espíritu, menos a su alma, porque el Señor le dijo: tócalo, pero hasta ahí. De la misma manera el Señor lo hace con usted y conmigo. El enemigo no puede atacarnos si el Señor primeramente no le da permiso. Otra parte de la Biblia que me trae a memoria es cuando le dice: Simón, el enemigo me ha pedido para zarandearte como a trigo. O sea que el enemigo le pidió permiso y el Señor le dijo: pero yo he orado por ti para que tu fe no mengue. Amén. Si él no tenía el permiso, él no podía tocar a Pedro, él no podía tocar a Job, él no podía tocar a Pablo. Por eso cuando Pablo va y le dice 3 veces, ¿por qué? Porque en medio de la necesidad, usted y yo vamos a los pies de Cristo. Y si todavía en medio de tu necesidad tú no fuiste a los pies de Cristo, yo te animo y te aliento que vayas y clames a los pies de Cristo, porque es el único que te puede dar la solución. Es que el pastor, es que nadie te va a dar la solución. El único que te va a dar la victoria es el poderoso de Israel, que está en este lugar y que con total seguridad te digo que vas a hallar la victoria de él. Sí, Jesús. Dice que en medio de su necesidad, Pablo fue y clamó 3 veces. Pablo no fue una vez, porque eso le estaba molestando mucho, porque eso lo estaba entristeciendo mucho. Y yo me imagino que Pablo fue y se humilló y clamó para que el Señor le quite ese aguijón de su carne, aquello que lo estaba haciendo sufrir. Amén. Aquello que estaba intentando detenerlo. Y dice que en un momento el Señor le dijo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Gloria a Dios. ¿Cuántos débiles que son fuertes hay en este lugar? ¿Cuántos pobres en espíritu hay en este lugar? ¿Cuántos pobres en espíritu que van a heredar el reino de los cielos? ¿Cuántos pobres en espíritu hay en este lugar que le dicen al Señor: Señor, estoy triste, Señor, estoy débil, Señor, ante ti no me puedo poner una careta, Señor, yo sé que soy tu hijo, pero a ti me puedo mostrar tal como soy, genuinamente. Amén. Dice que Job, en el peor de su momento,
cuando todo había perdido todo, él dijo: Señor, de oídos te he oído, pero ahora te conozco. Amén. En nuestro peor momento, en nuestro momento de debilidad, de tristeza, es ahí a donde vamos a conocer plenamente al Señor, donde Él se nos va a aparecer, amén, y va a manifestar su poder. ¿Por qué? Porque cuando la vida es color de rosa, podemos ir por ella sabiendo de Jesús. Pero durante nuestro sufrimiento lo conocemos, amén. Cuando estamos atribulados, cuando decimos: Señor, ya no doy más, ahí Él se aparece y nos fortalece en medio de nuestra debilidad, amén. Poderoso es el Señor. Yo vengo a decirte de parte de Dios que aunque seas un siervo de Dios, que aunque seas un hijo de Dios, ¿sabes qué? Podés sentirte triste, podés estar mal, puede que un problema te afecte. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que Él le da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Que para el Señor fortalecerte, tú te tienes que cansar. Que para tú no tener fuerza, Él te tiene. ¡Oh, Dios mío! ¡Sí, Jesús! Mi alma te alaba, Dios. Mi alma te bendice, Jesús. Y yo podría hablarte de distintos varones que pasaron por debilidades y por momentos difíciles. Y uno de ellos son los 3 jóvenes hebreos que por servir al Señor iban a ser echados a un horno de fuego. Amén. Pero ¿qué pasó? Ellos se humillaron y confiaron plenamente en el Señor. Y dice que el Señor se metió ahí con ellos y que ellos salieron totalmente ilesos de ahí. Amén. Porque el Señor es poderoso. Y ese es el mensaje que hoy nos quiere traer a nosotros. Amén. También puedo hablarte de muchos más, pero hoy quiero contarte algo que nos aconteció durante este tiempo, en un momento difícil. Amén. El mejor amigo de mi esposo cae internado con una neumonía muy fuerte, 33 años. Mi esposo siempre lo define como es casi mi hermano. Amén. Entonces casi mi cuñado y es el tío postizo de mis hijos. Imagínense cuando nos enteramos. ¿Qué hicimos? Lo primero que hicimos nosotros es ir a los pies de Cristo. Es entrar en clamor así como lo hizo Pablo. Amén. Así como lo hizo Job. ¿Y saben qué? La iglesia Venga a Nosotros Tu Reino se unió a ese clamor y se animó a pedirle al Señor que haga un milagro. Pero sabiendo, porque los hijos de Dios sabemos que la voluntad de Dios es perfecta. Que tal vez no la entendamos en el momento, pero que su voluntad es perfecta y no somos quienes para cuestionar al Señor. Amén. Un amigo que nunca quiso aceptar al Señor en su corazón, porque a mí me decía: ¿dónde lo llevaste a mi amigo que se volvió loco? Pero usted y yo sabemos que lo que es locura para el mundo es poder para el Evangelio de Jesucristo. Amén. Poderoso es el Señor. Y él nunca quiso aceptar al Señor. Estuvo 25 días internados y en un momento le dice a mi esposo: Gaby, haceme la confesión de fe. No perdimos el tiempo, se la hicimos a él, a la esposa y a todos los que estaban. Y al otro día cae en un coma inducido. Pero ¿qué pasa? Los hijos de Dios tenemos paz. Porque nosotros sabemos que a los hijos de Dios todos nos ayuda para bien. Amén. Y desde ese día él pasó a ser un hijo de Dios. Todo lo que aconteciera después de eso lo iba a ayudar para bien. ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Cuántos pueden creer que a un hijo de Dios, a los que aman a Dios, todo le ayuda para bien? Poderoso es el Señor. Y hoy hace una semana que él partió con el Señor. Amén. Nos dolió, sí. Nos pusimos tristes, sí, porque lo amábamos y nosotros queríamos ver un milagro, pero sabemos que la voluntad de Dios es totalmente perfecta y que jamás vamos a cuestionarlo. Amén. Y en el momento de angustia, en el momento que fuimos a los pies de Cristo y le dijimos: Señor, nos duele, Señor, estamos tristes, Señor, estamos débiles, el Señor nos trajo una palabra como siempre lo hace y dijo:
esta leve tribulación momentánea produce un eterno y excelente peso de gloria, no viendo las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Oh sí, Jesús, mi alma te alaba, Dios, mi alma te bendice. Sabemos que su soberana voluntad, su perfecta voluntad, jamás puede ser cuestionada. ¿Saben por qué? Porque hoy yo pude entender y comprender que hoy Darío no está acá entre nosotros, que hoy tal vez no lo voy a poder ver convertido, no lo voy a poder ver predicando la palabra del Señor, pero que me voy a esforzar para hacer todas las cosas bien en el camino del Señor, porque Él está allá, porque halló la vida eterna. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que querer, las cosas que no se ven, amén, porque lo que no se ve permanece para siempre y lo que se ve es temporal. Yo no sé quién lo puede creer, yo no sé quién le puede dar un aplauso al Señor. Y hoy jueves, hace una semana que Él partió con el Señor, y nosotros hoy podemos ver una foto de Él y no llorar. Y hoy jueves, que hace una semana, el Señor me dijo: levántate, sacudite el polvo, secate las lágrimas, porque tenés que ser la portadora de la palabra y le tenés que ir a decir a esos hijos que están pasando debilidad, que están pasando por dolor, que están pasando por angustia, que yo hoy me voy a fortalecer en su debilidad. Oh sí, Jesús, ¿cuántos débiles pueden decir: soy fuerte? Oh, mi alma te alaba, Dios, mi alma te bendice, Jesús. Yo no sé por qué situación tú estás pasando. Yo no sé si tu situación es por una pérdida, si porque todavía no tenés a tu familia unida, si todavía no viste el cambio en tus seres queridos, si estás pasando por problemas económicos, pero yo te vengo a decir de parte de Dios que el que para todo, oh Dios mío, es posible, está en este lugar y te quiere bendecir. Que Él, ¿sabes qué? Viene y nos dice a cada uno de nosotros que no nos avergüence decir que estamos débiles, porque Él se va a fortalecer en nuestra debilidad, que no tenemos que tener una careta delante de Él, que tenemos que ser totalmente genuinos. ¿Saben por qué? Porque el mundo te exige que estés bien, porque el mundo te exige que siempre estés con una sonrisa, que cuando vas a buscar algún trabajo tenés que ser perfecto, tenés que calificar, tenés que tener experiencia. Pero acá está el que ha dado su vida por ti, que ha dado a su Hijo, y tú le has costado hasta la última gota de su sangre. Poderoso es el Señor. Hoy el Señor me confirmaba esta palabra a través de una persona que amo con todo mi corazón. Y ella me dice: vos sabés que yo tengo un carácter fuerte, vos sabés que yo le estoy pidiendo al Señor dominio y control. ¿Y sabés a qué? Ayer me tocó pasar la primera prueba y el enemigo me dio un golpe. Pero ¿sabés lo que sentí? Que cuando el enemigo quiso noquearme, el Señor contó hasta 8 y no tiró la toalla, sino que yo me pude levantar. Y cuando me contaba esto, yo decía: el Señor está confirmando mi palabra. ¿Sabe por qué? Porque un hijo de Dios jamás va a ser vencido, porque el Señor nunca va a tirar la toalla por nosotros. ¿Saben por qué? Porque el enemigo está vencido y porque el Señor en la cruz del Calvario dijo: consumado es. Hoy el enemigo, ¿sabes qué? Está bajo tus pies y está bajo mis pies. Poderoso es el Señor. Mi alma te alaba, Dios. Mi alma te bendice, sí, Jesús. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden bendecir a Dios en medio del dolor? Amén. Como dijo Job: oh sí, Jesús, Jehová dio, Jehová quitó, pero Jehová multiplicó. Sea el nombre de Jehová bendito. Oh sí, Jesús. ¿Cuántos pueden bendecirlo aunque todo esté mal? ¿Cuántos pueden bendecirlo aunque todo esté peor? Oh sí, Jesús. Sí, Señor, mi alma te alaba, Dios. Porque muchas son las aflicciones del justo,
pero de todas ellas nos va a librar Jehová, amén. ¿Cuántos pueden decir lo que el apóstol Pablo dijo? Sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Sé vivir cuando todo está mal y sé vivir cuando todo está bien. Sé vivir con el estómago lleno y sé vivir con el estómago vacío, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así, Jesús, tu poder se perfecciona en nuestra debilidad, Jesús. Dice que después de eso, Pablo no tenía fuerzas para levantarse, pero después que tuvo una conversación con el Señor, llegó a su corazón, porque cuando el Señor nos habla, toca nuestro corazón, cambia nuestro parecer, cambia nuestros pensamientos. Y dice que Pablo, yo me imagino que se levantó totalmente empoderado después de haber confesado lo que tanto le dolía. Yo me imagino que él se levantó, que se sacudió y que dijo, ahora sí. Por eso él dijo, oh sí, Jesús, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahí Pablo se levantó totalmente renovado y dijo, a esos que me afligen, a esos que no confían en mí, a esos que no creen lo que yo estoy predicando, que es el Evangelio de Jesucristo, aquellos que están difamando el nombre de Cristo, ¿saben qué? Hoy yo me levanto y voy nuevamente a predicarle el Evangelio de Jesucristo tal cual es, amén. ¿Por qué? Porque acá dice, he aquí por tercera vez estoy preparado, dice Pablo. ¿Cuántos están preparados para volver a luchar, para poder seguir con el Señor? ¿Cuántos se cayeron, pero hoy el Señor con su diestra los levantó? Y Él dijo, estoy preparado para ir a vosotros y no seré agravoso. Poderoso es el Señor. Ya las fuerzas de Pablo se habían renovado. Ya él otra vez estaba preparado para ir otra vez a la iglesia de los Corintios, amén. Para poder decirle que todo lo que ellos dicen están totalmente equivocados, que todo lo que ellos pensaban no era así. Él se levantó con el poder de Jesucristo y fue nuevamente a enfrentar ese problema. De la misma manera lo tenemos que hacer usted y yo en medio de nuestras debilidades, amén. En medio de nuestro dolor tenemos que confiar plenamente en el Señor, que su poder se va a manifestar en cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen en el poder de Jesús? ¿Cuántos creen que esta palabra no va a retornar atrás vacía, sino que va a producir en nosotros victoria? ¿Saben por qué? Porque el Hijo de Dios no está destinado a sufrir. El Hijo de Dios está destinado a pasar tribulaciones, pero para salir victorioso de ahí. El Señor no nos va a dejar ahí jamás. Yo no sé cuántos le pueden creer, pero el que le puede creer a esta palabra, dele un aplauso fuerte al Señor. Le voy a